Hola, ¿qué tal? En esta tercera lección vamos a discutir un poco acerca de cómo está formada la materia que nos rodea. Discutiremos acerca de cómo se forman los compuestos, los sólidos, los líquidos, etc. Así que vamos para allá. Por materia nos referimos a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio o que tiene masa. Con esta definición tan sencilla vamos a poder discutir muchas de las propiedades de la materia. Entonces, por ejemplo, pues la materia es todo aquello que prácticamente nos rodea en nuestro espacio que vivimos. Tenemos un lápiz, la mesa, obviamente las estrellas, todos los sistemas que conforman el universo, nuestra atmósfera, por citar un ejemplo, y obviamente también es, por ejemplo, el mar. Todos estos ejemplos que acabamos de dar acerca de cómo está la materia que nos rodea, pues la podemos clasificar en lo que se conoce como estados de agregación de la materia. Este es un tema que ya conocemos desde nuestros estudios en secundaria, que son, por ejemplo, el gas, el líquido y el sólido. Obviamente también en aquella época aprendimos que podemos transformar, podemos pasar de un estado de agregación de la materia a otro, es decir, por ejemplo, de gas a líquido. Este proceso se conoce como condensación. Pasar de líquido a gas, que este proceso se conoce como evaporación o ebullición. También pasar del estado líquido a sólido, que se conoce como fusión. O pasar de un sólido a un líquido, que este proceso se conoce como solidificación. También podemos pasar de la fase sólida a la fase gaseosa y este proceso se conoce como sublimación, o pasar de la fase gas a la fase sólida, que este proceso se conoce como condensación o deposición. Quizás el menos conocido por todos sea el paso del sólido a gas o de gas a sólido, y un ejemplo muy sencillo en el paso de sólido a gas es, por ejemplo, las pastillas aromatizantes, que siendo una pastilla sólida, poco a poco se van evaporando sin pasar nunca por el estado líquido. Pero no, estos tres estados son los típicos que nos comentaban en estudios previos, pero no es el único estado de agregación, no son los únicos tres estados de agregación de la materia que existe. Existe un cuarto, que es conocido como el plasma, un tanto desconocido para la gran mayoría porque no lo tenemos esencialmente a nuestros alrededores, pero es el que conforma prácticamente a todos los estrellas, cuasares, soles que están en el universo. Pues bien, toda la materia, sean sólidos, líquidos, gases e incluso el plasma, están formados por átomos. Entonces, vamos a discutir un poco acerca de cómo está formado el átomo. Nuevamente, esto ya es algo que han ustedes aprendido en sus cursos previos, pero no está de más el retomarlo. Entonces, el átomo está formado por un núcleo atómico, el cual está conformado por los protones, que es una carga positiva. También están dentro del mismo núcleo atómico los neutrones, que no tienen carga eléctrica, tienen una carga neutra, y rodeando al núcleo atómico se encuentran en una nube los electrones con una carga negativa. Es bien importante remarcar entonces que los átomos formados a grandes rasgos por electrones y protones y neutrones están formados por carga eléctrica, representan carga eléctrica. Es decir, el átomo está formado por carga eléctrica, tanto negativa en los electrones, en la capa externa, como en el núcleo con los protones que tienen carga positiva. Ahora bien, ¿cómo es en sí un átomo? Durante muchísimos años, incluso probablemente todavía en la actualidad, se enseña al átomo, se describe el átomo como un modelo planetario, donde en el núcleo atómico es equivalente al Sol en nuestro sistema planetario, y los electrones simplemente dan vueltas, orbitan, como los planetas en el caso de nuestro sistema solar. Este fue un modelo muy utilizado durante muchísimos años. Históricamente fue uno de los primeros grandes modelos que funcionaba para describir el átomo, pero hoy en día, desde hace ya prácticamente 100 años, sabemos que este modelo es totalmente incorrecto. Lo que sabemos de nuestro modelo actual del átomo es que tenemos el núcleo atómico y alrededor de él hay zonas donde con mayor probabilidad podemos encontrar a los electrones. Estas zonas de mayor probabilidad son lo que se conocen como orbitales atómicos. Entonces,
Los electrones en realidad no están orbitando como pensábamos en el modelo planetario, sino más bien existen en nubes electrónicas cuyas formas son las que aparecen aquí en la última figura, donde con mayor probabilidad se puede encontrar a uno de estos electrones. Pues bien, entonces toda la materia que conforma el universo, incluidos nosotros, incluso sean sólidos, líquidos, gases, lo que sea, está formada por átomos. Y un átomo es la parte mínima que contiene toda la información de un elemento. Y todos los elementos que existen en el universo ya los hemos identificado. Todos. Y estos elementos están descritos en lo que se conoce como la tabla periódica de los elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos esta columna que se conoce como la tabla de los metales alcalinos, los alcalinotérreos. Todos estos elementos agrupan los llamados metales de transición. Tenemos también la serie de los actínidos, de los lantánidos, perdón. Luego tenemos la serie de los actínidos. Luego por acá tenemos la parte de los semimetales. Luego tenemos la parte de los no metales. Y finalmente tenemos la parte de los gases nobles o gases inertes. Obviamente falta el más sencillo de los átomos, que no es ni metal, ni no metal, ni semimetal, ni un gas inerte, que es el más simple de todos los átomos, que es el hidrógeno. Todos estos conforman lo que se conoce como la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos reúne toda la información de los elementos que existen en el universo, en todo el universo. E insisto, todos los hemos identificado. La tabla periódica de los elementos es uno de estos grandes logros del trabajo científico humano. Es uno de nuestros grandes logros como civilización. Pues bien, ¿qué información nos da la tabla periódica? Pues bueno, por ejemplo, aquí pongo de ejemplo el hidrógeno, el recuadro del hidrógeno de nuestra tabla periódica anterior. Y en la esquina superior izquierda tenemos el número atómico. También tenemos la información del nombre del elemento, el símbolo químico del elemento y la masa atómica. Esta tabla periódica es muy sencilla, hay otras tablas periódicas que incluirán mayor información, pero esta esencialmente incluye los datos más importantes. Entonces, ¿qué es el número atómico? El número atómico corresponde al número de protones en el núcleo. Y esto es algo bien importante. El número atómico entonces describe el número de protones, cuántos protones están en el núcleo atómico de un elemento. Si ustedes regresan a la lámina anterior o buscan una tabla periódica y empiezan a revisar este número que se encuentra en el lado superior izquierdo de cada uno de los recuadros de los elementos, se darán cuenta que los números son consecutivos. Es decir, déjenme ver si no me equivoco, el 1 es el hidrógeno, el 2 es el helio, el 3 es el litio, el 4 es el berilio, el 5 es el boro, el 6 es el carbono, el 7 es el nitrógeno, el 8 es el flúor, perdón, el 8 es el oxígeno, el 9 es el flúor y finalmente el 10 es el neón, que es el que termina en ese periodo con un gas noble. Y así nos podemos seguir. O sea, todos son números consecutivos. El número atómico es un número consecutivo. Entonces, históricamente esta información del número atómico nos hizo darnos cuenta, conforme fuimos descubriendo los elementos, que había elementos que faltaban. Por poner un ejemplo, si encontrábamos un elemento de número atómico 26 y otro a número atómico del 28, sabíamos que hacía falta un nuevo elemento por descubrir que estaba con un número atómico del 27, puesto que eran números consecutivos los que identificaban el número atómico. Esto es bien importante porque nos da a entender que en el universo la carga eléctrica está cuantizada. Esta es una manera de entender que la carga eléctrica está cuantizada. Es decir, que se va por múltiplos enteros de cierta cantidad. Entonces esta información nos da el número atómico. Recuerden, el número atómico nos da el número de protones que existen en el núcleo. Luego tenemos, por ejemplo, la masa atómica, el dato de la masa atómica, que nos dice la masa del átomo. Y en general, la masa de un átomo está dada por la suma de la masa de protones con la masa de los neutrones. Prácticamente la masa de los electrones no pintan, no contribuye a la masa total del átomo porque la masa del electrón es muy pequeña, es casi 10.000 veces más pequeña que la de un protón o la de un neutrón. Entonces, por eso es que la masa atómica
prácticamente solo está formada por la suma de los protones y de los neutrones que incluyen el núcleo. Es decir, otra manera de verlo es que la masa de un átomo está prácticamente en el núcleo del átomo. Los electrones no pintan en cuestión de la masa del átomo. Entonces, por ejemplo, para el caso del átomo de la plata, cuyo número atómico es el 47 y cuyo símbolo químico es Ag, pues en realidad lo que estamos diciendo con el número atómico es que tiene 47 protones, cargas positivas dentro del núcleo. Si queremos afirmar que este átomo es neutro, eléctricamente neutro, entonces significa que este átomo de plata tiene alrededor de su núcleo 47 electrones orbitando en los diferentes orbitales como los que mostramos en una de las imágenes anteriores. Entonces esto es bien importante remarcarlo. El número atómico es 47, es decir que tengo 47 protones en el núcleo. Si mi átomo es neutro, entonces tendré orbitando alrededor de su núcleo 47 electrones. Pues bien, ahora con todo lo que hemos discutido acerca del átomo y de los elementos de la tabla periódica, vamos a tratar de explicar un poco de cómo está formada en sí la materia. Existen varias posibilidades para hacer esto. Yo en particular solamente me voy a centrar en dos de ellas. Una de ellas es hablar de que nuestra materia está formada por un solo elemento. Por ejemplo, una moneda de plata. Una moneda de plata está descrita como unidad mínima el átomo de plata. Es decir, son un montón de átomos unidos unos con otros para formar la materia completa, el sólido completo en este caso, que es la moneda de plata. Pero el elemento mínimo que describe al material, por decirlo de alguna manera, que forma nuestra moneda de plata es el átomo de plata. Por otro lado, puedo también hablar de un material, de una sustancia que esté formada por un compuesto. Por ejemplo, el agua. El agua, en este caso, su unidad mínima que describe todas sus propiedades no son los átomos individuales, sino es la molécula. La molécula que está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Esta combinación de estos átomos es lo que forman una entidad mínima conocida como molécula de agua, y la interacción de esta molécula mínima de H2O con muchísimas más entidades similares forman esta sustancia completa que se conoce como el agua que tomamos, el vapor de agua, un hielo sólido. Lo importante entonces aquí es que distingan ustedes cuando un material está formado por un solo elemento y que su unidad mínima es el átomo, mientras que una sustancia formada por un compuesto, su unidad mínima es la molécula. Por supuesto, no son estas dos las únicas posibilidades que existen. Existen otras cosas como por ejemplo las soluciones. Por ejemplo, ustedes si hacen una solución de agua con sal, por ejemplo, en realidad no es un compuesto lo que se está generando ahí. Es una solución. Son dos sustancias, el agua, que es mayoritaria, y dentro de ella existen pequeñas partículas de sal. Son sustancias, digamos, mezcladas, es lo que se conoce como una solución, y existen también interacciones, pero no una interacción tan fuerte como en el caso de una molécula. Lo mismo, por ejemplo, puede ocurrir con el acero. El acero es un ejemplo de lo que se conoce como una solución sólida, donde hay una sustancia mayoritaria, en este caso el hierro, pero dentro de ella está pequeñas contribuciones de carbono, por ejemplo, o de otros materiales que hacen que las propiedades de este sólido se modifiquen. Pero también se puede hablar de una solución similar a la de un agua con sal. Nada más que aquí la solución es sólido con sólido. Pues bajo esta idea, entonces, pues podemos describir que los sólidos son propiedades generales, propiedades, digamos, macroscópicas que conocemos. Los sólidos tienen un volumen bien definido, una forma definida, exhiben dureza, elasticidad, tienen una alta densidad como material, son maleables y también son conductores o aislantes de la electricidad o del calor. Los líquidos, en cambio,
tienen un volumen definido, pero la forma no la tienen definida. Como sabemos, los líquidos ocupan la forma o toman la forma del recipiente que los contiene, exhiben viscosidad, su densidad es media y también exhiben fluidez. Y en cambio, los gases no tienen ni volumen definido ni una forma definida. Ocupan igualmente el volumen del recipiente que los contiene. Y además, una propiedad importante que describe estos gases es la presión que manifiestan al estar contenidos en el recipiente. Entonces, vuelve a surgir la pregunta que aún no hemos contestado. ¿Qué define que un material sea sólido, sea un líquido o sea un gas? Y pues la respuesta es la manera en que interactúan las partículas que lo constituyen, sean átomos, en el caso que sean elementos, o sean moléculas, en el caso de compuestos. Pues bien, dado que toda la materia está formada por átomos y estos átomos están formados por carga eléctrica, antes de continuar, debemos entender primero cómo podemos cargar eléctricamente los cuerpos que nos rodean, los materiales que nos rodean. Entonces, imaginemos que tenemos un objeto macroscópico como una regla o un lápiz o cualquier cosa que esté a nuestro alrededor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos cargar eléctricamente alguno de estos objetos? No voy a meterme en detalles de cómo se puede hacer cómo son estos métodos para cargar eléctricamente, para inyectar carga eléctrica. Simplemente los voy a nombrar aquí, pero ustedes pueden revisar en cualquier texto, en una página de internet, cómo son estos métodos. Entonces, uno es el método de frotamiento, el otro es el método de contacto y el otro es el método de inducción. Todas estas maneras de cargar eléctricamente un material están bien conocidos y funcionan precisamente para eso, para cargar eléctricamente a un material. Materiales macroscópicos como los que conocemos nosotros. Pero hay una idea muy importante en todo esto de cómo cargar eléctricamente un material. Vamos allá. Supongamos que tenemos un material neutro. Es decir, si tenemos un material neutro, recuerden que estamos hablando de un material macroscópico, algo que nosotros podemos manipular, un lápiz, una regla, una goma, lo que sea. Algo que podemos manipular con nuestras manos. Entonces, imaginemos que tenemos un material neutro, es decir, que tiene el mismo número de carga positiva que negativa. Entonces, imaginemos que a este material le añadimos carga eléctrica, pero carga eléctrica de signo negativo. Entonces, al hacer eso, nuestro material tiene un exceso de carga negativa y por lo tanto queda cargado negativamente. Tiene una carga eléctrica negativa, es decir, tiene un exceso de electrones. Aquí acabamos de conseguir cargar eléctricamente con un signo negativo nuestro material añadiendo carga eléctrica negativa, es decir, electrones. Pero ahora digamos que queremos cargar otro material igualmente neutro, es decir, que tiene el mismo número de carga positiva que de negativa, un material neutro, pero ahora lo queremos cargar de manera positiva. La manera obvia de pensar sería que si para cargar negativamente un material le añadimos carga eléctrica negativa, pues lo obvio sería decir que si queremos cargar positivamente a un material, le agregamos carga positiva. Pero eso no es posible. No es posible agregar carga eléctrica positiva porque implicaría manipular núcleos atómicos, porque recuerden ustedes que la carga positiva se encuentra en el núcleo. Entonces, si añadiéramos protones, entonces estaríamos desquebrajando, añadiendo núcleos atómicos, partes de núcleos atómicos. Y esto obviamente no es posible. Bueno, sí es posible, no es tan fácil, pero implica reacciones nucleares que liberan muchísima energía y que es la base de la energía nuclear e incluso en un extremo de las bombas nucleares. Entonces, no podemos agregar carga eléctrica positiva en forma de protones. Entonces, ¿qué se hace? Pues si queremos cargar positivamente un material, lo que hacemos es retiramos carga eléctrica negativa. Al retirar carga eléctrica negativa, entonces hay un déficit ahora de carga negativa, es decir, tenemos un déficit de electrones y por lo tanto un exceso de carga positiva, por lo que nuestro material queda cargado positivamente. Observen que la idea entonces cuando cargamos sea positiva o sea negativamente un material es
quitamos o añadimos electrones. Lo que manipulamos es electrones. Si queremos cargar negativamente, añadimos electrones. Si queremos cargar positivamente, retiramos electrones. Lo que manipulamos son los electrones, son los que están en la capa externa de nuestros átomos. Entonces, bajo esta idea, nunca se les olvide que la carga total con la que queda cargado un material, sea positiva o negativamente, siempre estará dada por múltiplos enteros de esos electrones. Es decir, si describimos el número, la letra E, como la carga del electrón, entonces la carga con la que queda cargado un material simplemente es ese valor de la carga eléctrica de mi electrón multiplicada por cuántos electrones metí o cuántos electrones quité. Esto es muy importante y uno de las constantes en el universo más importantes que hemos identificado ya, desde hace más de 100 años ya conocemos su valor, es el valor de la carga eléctrica del electrón. En el Sistema Internacional de Unidades, la carga eléctrica del electrón, la carga eléctrica en general, perdón, se mide en coulombs. Y entonces la carga fundamental, que así se denomina, la carga fundamental del universo es el electrón, y ese tiene un valor de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ya se podrán dar cuenta ustedes que es una carga extremadamente pequeña, pero ese es el valor de la carga del electrón. Bueno, pues ahora que ya hemos identificado cómo se puede cargar un material, pues entonces ya podemos darnos una idea de qué pasa cuando acercamos dos cargas eléctricas entre sí. Esto lo vamos a describir también un poco más a detalle en nuestra siguiente lección, cuando analicemos precisamente fuerzas electrostáticas, pero imaginemos que tenemos dos materiales cargados con igual signo positivo, que los dos estén cargados positivamente. Entonces, lo que nos dice el experimento, lo que nos dice la experiencia, es que estos dos materiales van a experimentar una fuerza de repulsión. Se van a tratar de rechazar, se van a tratar de alejar. Dos objetos cargados positivamente, con carga eléctrica positiva, es lo que trato de decir, experimentan una fuerza de repulsión. ¿Qué pasa cuando ponemos dos objetos cargados negativamente, con carga eléctrica negativa? Insisto, los ponemos cerca e igualmente estos dos materiales cargados negativamente exhiben o experimentan una fuerza de repulsión, tratan de alejarse. ¿Qué pasa por el contrario si tengo yo un material cargado positivamente y otro cargado negativamente y los pongo relativamente cerca? Estos dos materiales lo que van a exhibir es una fuerza de atracción, tratan de atraerse. Entonces, en general, resumiendo, lo que podemos decir es que si dos objetos cargados con cargas del mismo signo, eléctricamente cargados de igual signo, experimentan fuerzas de repulsión, se rechazan. En cambio, materiales cargados con carga eléctrica de signo distinto, de signo contrario, experimentan una fuerza de atracción. Algo que no he mencionado y vale la pena mencionar en esta parte es que hayamos hace 300 años distinguido las cargas eléctricas como positivas o negativas fue únicamente una mera convención que en algún momento se estableció. Como bien se pudo haber dicho carga A, carga B, o carga roja, carga azul, carga blanca, carga negra. Aquí en este caso se identificó, se separaron, se distinguieron estas dos cargas como positiva y como negativa. Y esto es muy importante al final de cuentas describir que estas fuerzas de repulsión o estas fuerzas de atracción que experimentan estas cargas eléctricas es lo que se conoce como fuerzas electrostáticas. Pues bien, bajo estas ideas, ¿qué pasa con dos átomos cercanos entre sí? Bueno, lo que vamos a hacer entonces ahora es imaginar qué ocurre cuando acercamos dos átomos entre sí. Entonces, este va a ser simplemente una descripción muy sencilla, pero sirve para tratar de entender qué es lo que sucede. Entonces, cuando acercamos los dos átomos, pensemos en dos átomos iguales. Recuerden que el átomo está formado por un núcleo atómico que es positivo, que tiene una carga eléctrica positiva y además tiene una nube electrónica cargada negativamente, cada uno de ellos. Entonces, imaginemos que los ponemos lo suficientemente cerca a estos dos átomos y lo que vemos es que se genera una interacción núcleo con núcleo, que son de carga igual, carga positiva,
Y entonces estas fuerzas es una fuerza de rechazo. Tratan de alejarse. Luego, obviamente, también existen las fuerzas entre electrones y electrones, que al ser del mismo signo los electrones, las fuerzas que se generan son fuerzas igualmente repulsivas. Observen que en el caso de los electrones, no solamente se repulsan o se rechazan los electrones de los átomos, del átomo distinto, de un átomo diferente, sino también se rechaza los electrones del mismo átomo. Eso vuelve este problema bastante complicado en entender cómo se lleva a cabo estas fuerzas de repulsión. Pero a grandes rasgos es esto. Todos los electrones experimentan una fuerza de repulsión por la presencia de los otros electrones, sean del otro átomo o del mismo átomo. Y por último, pues también existirá la interacción entre los núcleos, que son positivos, con los electrones, que son negativos. Y esto es muy interesante porque esta interacción, nuevamente, tanto se da con los núcleos y electrones del mismo átomo, como con los núcleos y electrones del otro átomo, del átomo distinto. Entonces, en este caso, esta interacción de núcleo con electrones genera una fuerza atractiva. Entonces, a grandes rasgos, el balance de estas fuerzas electrostáticas, en general, el balance de estas fuerzas electrostáticas es lo que condiciona si se genera un material, si un material va a existir. Y no solamente eso, sino también nos va a decir si ese material va a ser un sólido, o un líquido, o un gas. Es decir, retomando las características del sólido, un sólido va a experimentar que estas fuerzas interatómicas, las fuerzas que hacen átomo con átomo, son fuerzas muy grandes. En cambio, las fuerzas de un líquido, las que relacionan, por ejemplo, en el caso del agua, una molécula del agua con la otra molécula de agua en su fase líquida, esas fuerzas interatómicas, perdón, esas fuerzas intermoleculares en este caso se tratan, son fuerzas de un valor intermedio. En cambio, las de un gas, las fuerzas interatómicas o intermoleculares, dependiendo si ese gas está formado por un único elemento o por un compuesto, son relativamente más bajas, son relativamente más débiles. Entonces, la magnitud de estas fuerzas interatómicas o intermoleculares es lo que define en sí si un material es un sólido, un líquido o un gas. Y es a grandes rasgos que ese enlace químico que se forman, si es que se llega a formar un enlace químico, como en el caso de los sólidos, tiene su origen en interacciones de carga eléctrica, de estas fuerzas electrostáticas que hemos descrito de manera muy simple. Pero además con unas condiciones extras, que es obedecer, cumplir las leyes de mecánica cuántica que ustedes en algún momento habrán visto en sus cursos de química, identificados principalmente como reglas del octeto, etc. En general, lo que trato de comentar es que el origen de las fuerzas que mantienen a un sólido rígido con sus propias características de un material fuerte y rígido, en el caso de un sólido, son estas fuerzas electrostáticas. Pero además hay que añadir las condiciones que hay que cumplir de las leyes de la mecánica cuántica. Entonces, dentro de estas fuerzas electrostáticas, la más conocida de todos, no es la única, pero es la más conocida de todos, es la conocida como fuerza de Coulomb. Es esta expresión que será el motivo de nuestra siguiente lección, de un futuro video, y lo dejaremos su análisis para el futuro video. Entonces, lo único que queda ahora es continuar estudiando.